Los 144,000. Primera parte. En todas las iglesias que dicen ser cristianas se embrutecen a sus feligresías, haciéndoles creer a todos que ellos son los escogidos, como si los escogidos se pudieran elegir a dedo, o como si los escogidos de Dios se formaran pagando diezmos, o comiendo hostias, o cantando alabanzas en aquellos templos y en aquellas iglesias donde los apóstoles dieron testimonio que no habitaba Dios. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y a pesar de este inmenso testimonio que dejaron los discípulos que anduvieron con Jesús de Nazaret, los mercaderes de la fe que no predican las enseñanzas de los apóstoles, sino lo que a ellos les conviene, oscurecen más y más cada día las espiritualidades de los muertos que asisten a sus iglesias. Y los que más entenebrecidos permanecen son los que más escogidos se sienten, pues los que la bestia tiene marcados guardando el día de reposo se creen más escogidos que los demás. Y es que a los hacedores de maldad que predican en las oscuras iglesias no les interesa que sus feligresías le crean a Jesús de Nazaret, pues lo que más les interesa a estos mercaderes de la maldad es que sus incautos feligreses crean en la satánica doctrina de prosperidad que ellos inventaron para mantenerlos cautivos, llevándoles el diezmo por el cual ellos predican. Por eso estos malhechores, haciendo caso omiso a todo lo que testifican las escrituras sobre los escogidos, engañan con halagos a sus incautos feligreses, haciéndoles creer a todos que ellos son los escogidos. Y mientras estas feligresías muertas en el espíritu continúen en manos de estos depredadores del diezmo, el diablo seguirá reinando en este mundo por cuenta de las mentiras con las que engañan en las iglesias. Jesús de Nazaret dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 1:17 también se testifica que la verdad vino con Jesús. Escuchen, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, como la verdad vino con Jesús el Cristo, entonces escuchemos lo que dijo Cristo Jesús acerca de los escogidos para que podamos conocer la verdad sobre quiénes son los 144,000. Presten mucha atención. Lucas 18, versículo 7. Habla Jesús de Nazaret. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Según lo que dijo Jesús de Nazaret, los escogidos están clamando por justicia día y noche. O sea que los escogidos no están cantando alabanzas ni comiendo hostias, y mucho menos enriqueciendo a criminales pagando diezmos, que para lo único que sirven es para que los continúen embruteciendo. Entonces, si los escogidos están clamando por justicia día y noche, es porque con los escogidos se ha cometido una injusticia, porque de lo contrario no estarían clamando por justicia. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar en las Escrituras quiénes son los que claman por justicia para que podamos comprender quiénes son los escogidos. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí están los que claman por justicia, y estos son los que fueron decapitados por defender la palabra de Dios que habían recibido de Jesús de Nazaret. Y eso permite comprender que aquellos valientes cristianos primitivos que conformaban el pueblo de los santos y que fueron perseguidos y asesinados por los primeros judeocristianos hacen parte de los escogidos con los que Dios hará justicia. Créanme que siento gran alegría transmitiendo esta noticia, porque no habría sido justo que el sacrificio de estos valientes quedara como un simple registro de algo que sucedió en la antigüedad, pues la decisión de estos cristianos primitivos por defender la palabra de Dios, por la cual habían matado a Jesús de Nazaret, estuvo por encima de cualquier amenaza que viniera contra ellos. Por eso les dije en el video del trono de la bestia que no somos dignos de llamar hermanos nuestros a los cristianos primitivos, y es que solo seremos dignos de llamar nuestros hermanos a los cristianos primitivos cuando sin temor alguno demos una gran batalla defendiendo la verdad por la cual mataron a nuestro único maestro Jesús de Nazaret. Continuemos con el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Esta es una información demasiado importante, porque aquí se testifica que cuando empieza el día del Señor, el número 144,000 de los escogidos aún no estará completo, porque todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis es lo que acontecerá en el día del Señor. Pero eso no es lo más importante, porque aquí también se está testificando que los que faltan para completar el número de los consiervos, de aquellos que están clamando por justicia, también morirán como ellos. Y eso significa que los mismos que mataron a los cristianos primitivos, que se rebelaron contra la adoración del diablo en iglesias, volverán a matar a quienes se rebelen de nuevo contra la adoración del diablo en aquellas mismas iglesias. Por eso dice esta profecía que los hermanos de los que claman por justicia morirán como ellos. O sea que los que faltan para completar el número de los escogidos morirán defendiendo la misma causa que los cristianos primitivos defendieron hasta la muerte. Y eso significa que los que faltan para completar los 144,000 darán una gran batalla contra las malvadas instituciones llamadas iglesias. Y por eso se convertirán en consiervos del pueblo de los santos que murieron defendiendo la palabra de Dios que habían recibido de Jesús de Nazaret. Entonces, este es el momento de comprobar quiénes son los valientes que sin temor alguno le van a poner el pecho a la batalla que se tiene que dar para destruir la predicación de las iglesias. Pero no les estoy hablando de violencia, les estoy hablando de la difusión de la verdad, porque la valentía de los cristianos primitivos no estaba basada en ningún tipo de violencia, sino en que a pesar de las amenazas de muerte que venían sobre ellos jamás renunciaron a divulgar la verdad. Y ahora desde las estrellas nos están anunciando por medio de las profecías que los que retomen la lucha que iniciaron los cristianos primitivos también están amenazados de muerte. Pero el temor a la muerte desaparece cuando el objetivo de la lucha es conseguir la vida eterna. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Los que siguieron a Jesús en la antigüedad no lo siguieron rezando rosarios, ni comiendo hostias, ni cantando alabanzas, y mucho menos pagando diezmos. Los que siguieron a Jesús en la antigüedad lo siguieron uniéndose a la lucha que inició Jesús contra los mandamientos que había establecido Moisés, porque mientras Moisés mandó devolver golpe por golpe, Jesús pidió poner la otra mejilla, y mientras Jesús pidió amar a los enemigos, Moisés pidió matar a los enemigos, y mientras Moisés pidió matar a la mujer adúltera, Jesús perdonó a la mujer adúltera. Y los que siguieron a Jesús uniéndose a aquella lucha contra los mandamientos de Moisés también fueron asesinados por los mismos defensores del judaísmo que se encargaron de hacer matar a Jesús. Y el primero que perdió su vida después de Jesús por causa de la lucha contra los mandamientos de Moisés fue Esteban. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban fue el primero que perdió su vida por la misma causa que mataron a Jesús. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y después del asesinato de Esteban, los principales sacerdotes judíos iniciaron una gran operación de exterminio para matar a todos los seguidores de Jesús de Nazaret. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso fue lo que hicieron los valientes seguidores primitivos de Jesús. A pesar de que los perseguían para matarlos, ellos continuaron con la lucha que inició Jesús contra los mandamientos del judaísmo. Y así como los seguidores primitivos de Jesús continuaron con la misma causa de Jesús, así también los principales sacerdotes judíos continuaron matando a todos los que se unían a Jesús. De esto dejó testimonio el apóstol Pablo. Escuchen, Hechos 26:9. Habla el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
los principales sacerdotes judíos mataban a los fieles a Jesús, pero los fieles a Jesús eran conscientes que seguir a Jesús era causal de muerte. Pero a estos valientes defensores de la verdad no les importó morir por defender el testimonio de Jesús. Y hoy la profecía nos está revelando que algunos de los que retomen la lucha por la cual mataban a los primeros seguidores de Jesús morirán de la misma forma como murieron los primeros mártires de Jesús. Y los que no participen en la lucha que ya comenzó por temor a perder su vida, entonces sí que perderán su vida, porque quienes no se unan a la batalla no alcanzarán la vida eterna. Esta es una promesa salida de la boca de Jesús de Nazaret para otorgarles vida eterna a quienes sin temor alguno se unan a la batalla que ya comenzó contra la predicación de las iglesias. Ahora ya hay voces valientes que se han levantado para denunciar que a quien están adorando en las iglesias es al mismísimo Satanás, y eso indica que estamos en el momento en el que habla la profecía, porque este es el inicio de la gran batalla que concluirá expulsando al falso Dios del cielo, y por eso los que defienden la permanencia del falso Dios en el cielo matarán a las cabezas más visibles de la lucha. Y es así como los escogidos que faltan mueren de la misma forma como murieron los cristianos primitivos. Pero esta vez no callarán las bocas de los valientes que se enfrentarán de nuevo al mismo sistema que impuso el diablo como Dios en todas las naciones, matando a quienes se rebelaran contra ellos. Esta vez será vencida la sanguinaria Iglesia Católica junto con todas las tenebrosas iglesias que adoran al mismo diablo que la Iglesia Católica impuso matando a los cristianos primitivos. Presten atención. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que sucederá cuando se complete el número de los que tenían que morir de la misma forma que habían muerto los cristianos primitivos, porque aquí ya empezaron los escogidos a reinar con Cristo. Y eso significa que en ese momento la predicación de las iglesias ya había sido exterminada, porque mientras la predicación de las iglesias exista, quien continuará reinando con Cristo es la bestia que predican en las iglesias. Ahora ya podemos tener la absoluta seguridad que los escogidos no se formarán comiendo hostias, ni cantando alabanzas, ni pagando diezmos, y mucho menos guardando días de reposo, porque la totalidad de los 144,000 serán escogidos porque ellos murieron defendiendo la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Y con este conocimiento se nos revelan cosas muy importantes, porque si los escogidos son los que murieron defendiendo la verdad que trajo Jesús de Nazaret, entonces ninguno de los hombres de renombre del Antiguo Testamento harán parte del selecto grupo de los escogidos, sencillamente porque ninguno de estos hombres defendió el testimonio de Jesús de Nazaret, pues cuando estos estuvieron en el mundo, Jesús de Nazaret aún no había venido al mundo a traer su testimonio. O sea que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Josué, ni Elías, ni el rey David, ni Salomón, ni ninguno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel que expropiaron a machetazos la famosa tierra prometida estarán en el grupo de los escogidos. Por eso la profecía de Apocalipsis 7:5, que revela de dónde saldrán los escogidos, menciona a 12 tribus de Israel que no concuerdan con los nombres de las 12 tribus que descienden de Jacob, porque las 12 tribus de donde saldrán los escogidos son las nuevas 12 tribus que se conformarán en el día del Señor, porque en el día del Señor todas las cosas serán hechas nuevas. Esto ya fue explicado ampliamente en el video de Moisés, siervo del diablo, y también en los videos del libro de la vida del Cordero publicados en este mismo canal. Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Las nuevas 12 tribus saldrán de los que reinarán con Cristo como escogidos en el milenio, porque ellos se hicieron semejantes a Jesús de Nazaret al haber sido sacrificados por la misma causa que sacrificaron a Jesús de Nazaret. Escuchemos lo que escribió el apóstol Pablo, uno de los que fue decapitado por defender la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si los escogidos son hechura de Cristo Jesús, entonces los escogidos son los primeros descendientes de Jesús. Por eso dice la profecía que estos fueron redimidos, o sea, justificados como primicias para Dios y para el Cordero. Presten mucha atención.
porque también dice esta profecía que ellos son vírgenes y que no se contaminaron con mujeres. Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí también tenemos información muy importante y quiero que mantengan siempre presente que las respuestas a las profecías solo se pueden encontrar en las mismas profecías, mas no en el pensamiento de ningún sabio ni entendido de este mundo. Por eso las mujeres con las cuales no se contaminaron los escogidos las tenemos que encontrar en la misma profecía que contiene todo lo que sucederá en el día del Señor. Entonces busquemos cuáles son las féminas que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Presten mucha atención. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y luego en el versículo 5 continúa diciendo: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Juan testifica que esta gran señal apareció en el cielo. O sea que esta señal no existía en el cielo, sino que apareció. Y todo lo que los moradores de la tierra ven en el cielo no es lo que ven con los ojos de la carne, sino lo que ven a través de lo que se les ha contado por medio de los testimonios que entregan las Escrituras. Eso significa que la gran señal que apareció en el cielo en el día del Señor es un testimonio que llegará a la tierra en el día del Señor. Y recordemos que Jesús de Nazaret había prometido enviar del Padre el Espíritu de la verdad para que diera testimonio de él. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Según este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, cuando venga el Espíritu de la verdad a dar testimonio acerca de él, sus apóstoles darán testimonio también. Eso permite comprender que el Espíritu de la verdad que Jesús enviará del Padre no es el único que viene para dar testimonio de Jesús de Nazaret, porque Jesús dijo que los apóstoles darán testimonio también. Entonces, cuando venga el Espíritu de la verdad, también vendrán los apóstoles para dar el testimonio verdadero de Jesús de Nazaret. Y recordemos que el testimonio verdadero de Jesús de Nazaret fue destruido en el concilio de Nicea, cuando juntaron a Jesús de Nazaret con el Dios del judaísmo. O sea que el Espíritu de la verdad y los apóstoles vendrán para destruir con su testimonio verdadero la gran mentira judeocristiana que establecieron en el concilio de Nicea. Entonces, cuando el apóstol Juan vio en el día del Señor a la gran señal de la mujer vestida de sol, dando a luz un hijo para el trono de Dios, con una corona de 12 estrellas y con la luna debajo de sus pies, es porque en ese momento la doctrina de la luz de Dios ya había sido liberada del judaísmo, y por eso tenía sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, porque en la doctrina de la luz de Dios solo tienen cabida los testimonios de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús de Nazaret. Entonces, si en aquel momento la doctrina de la luz de Dios tenía sobre ella únicamente los testimonios de los 12 apóstoles del Cordero, es porque los siniestros testimonios del Dios del judaísmo ya no estaban sobre la doctrina de la luz de Dios, sino bajo sus pies. Y por eso cuando aparece la mujer vestida de sol, aparece con la luna debajo de sus pies, porque la luna en las profecías es el símbolo de las tinieblas. Y por eso la mujer empezó a clamar con dolores de parto, porque en cuanto fue liberada de la potestad de las tinieblas con la que la habían unido en el concilio de Nicea, pudo dar a luz un hijo que fue arrebatado para el trono de Dios, porque mientras estuvo mezclada con el judaísmo no podía dar a luz ningún hijo para Dios, porque lo único que produce hijos para el reino de Dios es la doctrina de la luz de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Lo único que produce los hijos para el reino de Dios es la doctrina de la luz de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret, y de la cual dan testimonio únicamente los apóstoles del Cordero. Y si el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol fue arrebatado para el trono de Dios, entonces el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol es el primer hijo de la luz de Dios en el día postrero, porque quien hereda un trono es el primer hijo.
Con esto queda absolutamente claro que cuando llegó el día del Señor, ninguno había nacido de Dios. Y también queda absolutamente claro que la doctrina judeocristiana que inventaron en Nicea no produce hijos para el reino de Dios. Por esto queda ratificado que los apóstoles y el Espíritu de la verdad vendrán en el día del Señor a separar con sus testimonios las dos doctrinas que fueron unidas como una sola en el concilio de Nicea. Por eso cuando aparece la señal de la mujer vestida de sol del cielo, que es la que representa la doctrina de la luz de Dios, al mismo tiempo aparece en el cielo la señal del gran dragón escarlata, porque cuando los apóstoles y el Espíritu de la verdad con sus testimonios hayan separado las dos doctrinas que unieron como una sola en el concilio de Nicea, quedará al descubierto que durante toda la era judeocristiana la doctrina del dragón, que también está representada por una mujer, había permanecido unida a la doctrina de la luz de Dios que había traído del cielo Jesús de Nazaret. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, que aparece en el cielo al mismo tiempo que aparece la señal de la mujer vestida de sol, lleva a la gran ramera sentada sobre él, porque la gran ramera es la mujer que representa la doctrina del gran dragón. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, así como la señal de la mujer vestida de sol es la representación de la doctrina de la luz de Dios, así también la señal del dragón escarlata, sobre el cual está sentada la gran ramera, es la representación de la doctrina del dragón. Y si el apóstol Juan vio aparecer estas dos señales en el cielo cuando fue llevado en el Espíritu al día del Señor, es porque en el día del Señor estas dos doctrinas se harán visibles en el cielo. Pero que ninguno piense que estas dos señales se harán visibles a los ojos de la carne, porque todo lo que será visible de estas dos doctrinas ante todos los que moran en la tierra es que el Dios del judaísmo que unieron con Jesús de Nazaret en el concilio de Nicea es el anticristo, que con aquellas señales mentirosas con las que llenó de piojos, de moscas y de sapos a Egipto, se sentó en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que vienen a testificar el Espíritu de la verdad y los apóstoles del Cordero, porque ese es el testimonio verdadero de Jesús de Nazaret. O sea que la gran mentira judeocristiana con la que unieron a Jesús de Nazaret con el anticristo en el concilio de Nicea y con la cual embriagaron a todos los moradores de la tierra, será destruida por el Espíritu de la verdad que viene a dar testimonio de Jesús de Nazaret cuando los apóstoles regresen a dar testimonio también. Y aquella doctrina ramera con la que juntaron a dos mujeres que representan dos doctrinas totalmente contrarias es la doctrina con la que no se contaminaron los 144,000. Entonces, cuando en la profecía se dice que los escogidos no se contaminaron con mujeres y que en sus bocas no fue hallada mentira, es porque los escogidos no se contaminaron con la gran mentira judeocristiana que está representada por dos mujeres y que está basada en una gran mentira. Y este es el momento para que todos comprendan que durante toda la tenebrosa era judeocristiana, los testimonios de los apóstoles del Cordero solo sirvieron para adornar a la gran ramera, porque cuando en la profecía se indica que la gran ramera está adornada con piedras preciosas, aquellas piedras preciosas que adornan a la gran ramera son los 12 apóstoles del Cordero. Presten atención. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onís, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Estas 12 piedras preciosas que representan a los 12 apóstoles del Cordero las utilizaron en el concilio de Nicea para adornar a la mujer ramera que representa la doctrina del dragón. Y así fue como impusieron la doctrina del diablo sobre la doctrina de la luz de Dios. Entonces es bastante sencillo comprender que las iglesias cristianas jamás han producido ningún hijo para el reino de Dios y mucho menos han producido jamás ninguno de los escogidos de Dios.
Y si los escogidos no se contaminaron con la doctrina judeocristiana que le ha estado rindiendo culto al dragón y a la bestia desde hace 17 siglos, es porque los escogidos no vivieron en la tenebrosa era judeocristiana. O sea que para poder encontrar a los escogidos, los tenemos que buscar en la antigüedad. Y para encontrar en la antigüedad a los escogidos lo tenemos bastante fácil, porque los escogidos son los que volverán a vivir para reinar con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni a sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si los que volvieron a vivir reinarán con Cristo 1000 años, entonces los que reinarán con Cristo 1000 años serán todos los que vieron a Jesús y creyeron en Él, porque Jesús prometió resucitar en el día postrero a todos los que creyeran en Él. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Juan 6:40 habla Jesús de Nazaret. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús resucitará en el día postrero a todos los que lo vieron y creyeron en Él. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret. Y entonces todos los que vieron y creyeron en Jesús de Nazaret son los 144,000 que Jesús resucitará para que reinen con Él en el día postrero. Por tanto, ha llegado el momento de comprender que durante los 2000 años que han transcurrido desde cuando Jesús vino al mundo, los únicos que creyeron en Jesús de Nazaret son los 144,000 que Jesús resucitará en el día postrero. O sea que los escogidos de Dios son todos los que creyeron en Jesús de Nazaret. Y ahora ya podemos comprender por qué los apóstoles dieron testimonio que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ninguna cosa fue escrita sin sentido en las Escrituras, porque si los apóstoles escribieron que Dios no hace acepción de personas, es porque Dios no tiene ningún pueblo elegido. Y si Jesús habló de los escogidos de Dios, es porque todos los que creyeron en el Hijo que el Padre envió se convirtieron en los escogidos de Dios. Y con esto queda inmensamente claro que el único pueblo de Dios que ha existido en toda la historia del mundo son los 144,000. Y si en el resto del mundo no existe ningún escogido de Dios, es porque aparte de los 144,000, ningún otro creyó en el Hijo que el Padre envió. Y entonces también es este el momento de comprender que las mujeres que vieron a Jesús y creyeron en Él también hacen parte de la manada de los 144,000 que volverán a vivir para reinar con Cristo en el milenio. Por eso los apóstoles dejaron este testimonio. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto permite comprender que las valientes mujeres que también perdieron sus vidas defendiendo la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret, también regresarán entre el selecto grupo de los escogidos, y en general regresarán como escogidos todos los que vieron a Jesús y creyeron en Él. O sea que la samaritana que habló con Jesús y creyó en Él será resucitada el día postrero. Y la mujer con flujo de sangre que vio a Jesús y creyó en Él será resucitada el día postrero. Y también será resucitada María Magdalena como una de las 144,000. Y la otra María, hermana de Lázaro, también será resucitada en el día postrero. Y todos los que creyeron en Jesús cuando fueron sanados también harán parte de los 144,000. Y el ladrón que le pidió a Jesús en la cruz que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso también reinará con Cristo 1000 años, porque todos estos vieron al Hijo y creyeron en Él. Juan 4:40. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Todos los que vieron al Hijo y creyeron en Él serán resucitados en el día postrero. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en Él.
Y este es el momento para que todos comprendan que si los 144,000 que existieron en la antigüedad fueron los únicos que creyeron en Jesús de Nazaret, entonces todos los que vivieron en la era judeocristiana fueron condenados, porque ya comprobamos con las Escrituras que los judeocristianos no le creen a Jesús de Nazaret. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todos fueron condenados por culpa de la doctrina judeocristiana que predican en las iglesias. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que las iglesias cristianas le sirven únicamente a la bestia, porque lo único que han producido durante todos los siglos estas malvadas iglesias son hijos para el reino del diablo, porque es al mismísimo diablo a quien adoran en las iglesias. Por eso los apóstoles dan un testimonio que Dios no habita en ningún templo terrenal, porque con templos terrenales al servicio de Satanás, como lo son las iglesias, cerraron totalmente la puerta de acceso al reino de los cielos que Jesús de Nazaret había dejado abierta. Juan 19 habla Jesús de Nazaret. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La única puerta de acceso al reino de los cielos es la que abrió Jesús con la palabra de Dios que vino a predicar, y por eso ningún judeocristiano se salvó, porque los judeocristianos fueron convencidos en sus iglesias que es por medio de lo que transmitió Moisés que se accede al reino de Dios. Y entonces este es el momento de comprender que los que hoy son responsables de la condenación del mundo son los detestables muertos en el entendimiento que en las iglesias cristianas predican la doctrina del diablo que fue transmitida por medio de Moisés, adornada con los testimonios de los apóstoles de Jesús de Nazaret. 144,000 es la totalidad de los escogidos de Dios, porque 144,000 fueron los únicos que creyeron en Jesús de Nazaret. Y con esto no solo queda demostrado que Dios no hace excepción de personas, sino que también queda demostrado que todos los que creyeron en la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret se convirtieron en los escogidos de Dios. Y entonces no hay que ser muy inteligente para comprender que cuando Jesús habló de las ovejas que nadie arrebataría de su mano, se estaba refiriendo a los 144,000. Juan 10:27 habla Jesús de Nazaret. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con esto queda totalmente claro que las ovejas que el Padre le dio a Jesús de Nazaret son los 144,000 que serán resucitados en el día postrero. Y entonces, por ende, los 144,000 son las ovejas que serán apartadas a la derecha cuando venga el Hijo del Hombre. Presten mucha atención. Mateo 25:31 habla Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas que el Hijo del Hombre apartará de los cabritos son las ovejas que el Padre le dio a Jesús. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los 144,000 apartados a la derecha heredarán el reino que fue preparado por el Padre desde la fundación del mundo, porque ellos sí creyeron que el Padre habita en luz inaccesible, como lo dijo Jesús. Los 144,000 sí creyeron que el Padre jamás ha hablado con ninguno, como lo dijo Jesús. Los 144,000 sí creyeron que el Padre es misericordioso, como lo dijo Jesús. Los 144,000 sí creyeron que el Padre pide amar a los enemigos, como lo pidió Jesús. Los 144,000 sí creyeron que el Padre pide perdonar hasta 70 veces 7, como lo pidió Jesús. Los 144,000 sí creyeron que el Padre pide que se amen los unos a los otros, como lo pidió Jesús, y por eso los 144,000 fueron apartados a la derecha como benditos del Padre. Pero los que no le creyeron a Jesús de Nazaret fueron apartados a la izquierda, porque aquellos incrédulos no le creyeron a Jesús cuando dijo que el Padre habita en la luz, y por eso continuaron adorando al Dios del judaísmo que habita en la oscuridad, como lo dijo Salomón en Primera de Reyes 8:12. Los incrédulos que adoran al Dios del judaísmo son los que fueron apartados a la izquierda por el Hijo del Hombre, porque ellos adoran a un Dios totalmente opuesto al Padre que dio a conocer Jesús, porque el Dios del judaísmo no es misericordioso como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo no pide amar a los enemigos como el
Padre que dio a conocer Jesús, el Dios del judaísmo que adoran los incrédulos que no le creen a Jesús, no perdona hasta 70 veces 7 como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo jamás pidió que se amaran los unos a los otros como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo hablaba con Abraham, con Moisés, con Josué y con todo el pueblo de Israel desde el monte Sinaí, y por eso son las escrituras las que gritan por todos los lados que el Dios del judaísmo que adoran en las iglesias no es el Padre que dio a conocer Jesús, porque Jesús dijo que al Padre que lo envió nadie le había escuchado su voz, y por eso todos los judeocristianos fueron condenados y apartados a la izquierda como malditos. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, porque hoy las enseñanzas de Jesús de Nazaret han apartado a los judeocristianos a la izquierda como malditos. Los que tengan oído para oír, que oigan.